Mi hermana rayó su propio auto, me acusó de envidia y llamó a la policía. No lloré, instalé cámaras. Tengo 25 años y mi hermana, Julieta, tiene 27. Nunca fuimos grandes amigas, pero tampoco llegamos a ser enemigas. Éramos simplemente dos hermanas que convivían, más por obligación que por afecto real. Desde pequeñas, ella siempre tuvo la habilidad de centrar toda la atención en sí misma. Yo, por mi parte, entendí desde temprano que lo más prudente era mantenerme al margen para evitar problemas. Todavía vivo con mis padres. No es que lo desee, pero estoy ahorrando para poder mudarme. Mi trabajo es estable, el sueldo no está mal, pero con lo caro que está todo, alquilar por mi cuenta es prácticamente imposible. Así que prefiero esperar hasta encontrar una opción que realmente valga la pena. Julieta, en cambio, nunca ha sabido manejar el dinero. Se compró recientemente un coche de lujo, totalmente nuevo, uno tan costoso que ni siquiera entiendo cómo logró pagarlo. Y por supuesto, no perdía la oportunidad de presumirlo ante todo el mundo. Lo llevaba a cada reunión familiar, tomaba 1000 fotos, y lanzaba comentarios cargados de veneno, como: hay gente que nunca va a tener cosas buenas porque malgasta en tonterías, sea lo que eso significara. Últimamente se comportaba más altanera de lo habitual. Me lanzaba indirectas constantes. Frases como: tal vez si te esforzaras un poco más ya te habrías ido de casa, o el transporte público debe ser agotador, no sé cómo lo soportas. Yo la ignoraba. No valía la pena entrar en discusión. Pero una mañana, todo estalló. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando Julieta irrumpió como una furia, gritando sin control. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando ya estaba frente a mí, mostrándome su celular, gritándome que era una psicópata llena de envidia, que había cruzado todos los límites. Desconcertada, retrocedí un paso hasta que logré entender de qué hablaba. Su auto estaba rayado a lo largo de todo un costado. Arañazos profundos en la parte del conductor. Y estaba segura de que yo había sido la responsable. No solo estaba molesta, estaba fuera de sí, temblando de rabia. Repetía una y otra vez que tenía pruebas, que lo sabía con certeza. Aseguraba haberme visto fuera durante la madrugada, cerca de su coche. Pero yo no había salido de mi habitación. Se lo dije, pero se negó a creerme. Nuestros padres aparecieron alarmados por los gritos. Mamá intentó calmarla, pero Julieta no paraba. Mostró una imagen borrosa desde su teléfono, una captura tomada por la cámara del vecino. En la imagen se distinguía una silueta ambigua cerca del vehículo en plena noche. La calidad era tan pobre que podría ser cualquiera. Incluso ella misma. O simplemente alguien que pasó por ahí. Pero en su mente, la figura era yo. Papá miró la imagen, suspiró y dijo que no era concluyente. Pero mamá vaciló. Se notó en su expresión. No estaba segura de en quién creer. Y entonces vino la frase más frustrante de todas. ¿Por qué no le pides disculpas y ya? No vale la pena pelear por esto. No podía creerlo. Yo era inocente. ¿Por qué debía disculparme? Me negué rotundamente. Pero Julieta insistió. Se puso a llorar. Dijo que se había esforzado mucho por tener lo suyo, que siempre me había tratado bien y que ahora la estaba traicionando. Me quedé inmóvil. Era inútil intentar razonar con ella. Y ahí fue cuando todo se descontroló aún más. Julieta llevó el drama a las redes sociales. Publicó que un miembro de la familia le había rayado el coche por envidia. No mencionó nombres, pero era evidente para cualquiera que me conociera que hablaba de mí. Nuestros amigos lo vieron. Pronto comencé a recibir mensajes. Algunos querían saber qué había ocurrido. Otros me insultaban directamente. El rumor se difundió tan rápido que incluso mi jefe terminó enterándose. Alguien le había mandado la publicación. No me acusó directamente, pero me dejó claro que, si el asunto llegaba a la policía, la empresa no quería verse involucrada. Me sentí devastada. Y luego vino el golpe final. Julieta hizo una denuncia formal. Me enteré cuando recibí una llamada de un oficial, pidiéndome que me acercara a la comisaría para dar mi versión de los hechos. No me arrestaron, pero el hecho de que mi hermana llegara tan lejos me dejó sin palabras. Fui. Contesté todo con calma. Expliqué que no había salido de mi cuarto en toda la noche. Incluso mostré el historial de ubicación de mi celular como prueba. Pero eso no le bastaba a Julieta. Ella quería sangre. En casa, el ambiente era insoportable. No podía mirarla a la cara. Me costaba entender cómo alguien podía actuar con tanta crueldad.
Fue entonces cuando decidí que ya no discutiría más. No iba a suplicar por confianza. No más explicaciones. En su lugar, tomé una decisión. Al día siguiente, compré cámaras de seguridad. Las instalé en varios puntos de la casa, incluyendo una apuntando directamente al auto de Julieta. Si ella creía que era yo, perfecto. La próxima vez que algo sucediera, tendríamos evidencia concreta. En el fondo, presentía que algo más iba a pasar. Coloqué las cámaras cuidadosamente, bien escondidas, pero cubriendo las áreas clave. La entrada principal, el porche, el costado lateral de la casa. Y una enfocada de lleno en el coche. No le conté a nadie. Si Julieta lo descubría, iba a decir que la estaba espiando o que buscaba manipular la situación. No. Esta vez, iba a dejar que la verdad hablara por sí sola. En los días siguientes, me mantuve en silencio. No respondí sus publicaciones. Ignoré los mensajes de amigos en común. Pero Julieta no se detenía. Seguía compartiendo su versión, incluso con personas en mi trabajo. Un colega me confesó que ella le había enviado un mensaje diciendo que yo no mostraba arrepentimiento. No reaccioné. La dejé hablar. No instalé las cámaras por venganza. Lo hice porque ella me había robado algo que no se ve, pero se siente profundamente. Mi tranquilidad. Durante días, me convertí en una sombra en mi propia casa. No respondía a sus provocaciones. No explicaba nada a mis padres. Y sobre todo, no intentaba defenderme donde ya me habían condenado sin escucharme. Fue en ese silencio que comencé a observar. Noté cómo Julieta se miraba al espejo cada mañana con una ansiedad disfrazada. Cómo revisaba su teléfono una y otra vez, como esperando que alguien la defendiera de su propia mentira. Pero nadie llegaba. Y cuando no obtenía lo que quería, se volvía más cruel. Un viernes por la noche, llegué del trabajo y encontré a mi madre en la cocina. Estaba haciendo su famosa tortilla de patatas, pero sus movimientos eran lentos, como distraídos. ¿Todo bien, mamá?, pregunté, fingiendo desinterés. Ella tardó en contestar. Luego me miró como si no me reconociera. Tu hermana no está bien. Dice que no puede dormir, que sufre ataques de ansiedad. ¿No puedes, por lo menos, hablar con ella? Me reí. No de burla, sino de impotencia. ¿Hablar? ¿Después de acusarme? ¿Después de ir a la policía, mamá? Ella bajó la vista. Detuvo el cuchillo que usaba para picar cebolla. Quizá no fue lo correcto, pero sigue siendo tu hermana. No respondí. Me fui directo a mi habitación y revisé las grabaciones. La cámara que apuntaba al coche de Julieta mostró algo inquietante. Una madrugada, a eso de las 3:27, se ve una figura saliendo del costado de la casa. Llevaba una capucha, pero no actuaba como un ladrón. Se movía con familiaridad. Se acercó al coche y se quedó allí. No lo dañó. Solo lo observaba. Pasó la mano por encima, como examinándolo. Lo vi al menos 6 veces seguidas. Esa persona no era yo, pero sus movimientos me resultaban familiares. Muy familiares. Necesitaba saber más. La noche siguiente, me mantuve despierta. Con una taza de café, fingí trabajar en mi escritorio. A las 3, la alerta del sensor de movimiento me despertó el móvil. Me levanté con cuidado, descalza, y me asomé por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Era Julieta. Salía por la puerta trasera, también descalza, con un frasco en la mano. Se acercó a su coche, lo examinó detenidamente y roció algo sobre el parabrisas. Luego volvió adentro. A la mañana siguiente, hizo un escándalo. Dijo que alguien le había lanzado un químico corrosivo. A la mañana siguiente, el grito de Julieta despertó a toda la casa. Esto ya es demasiado. Esto es un atentado. Rugió desde la entrada, justo cuando papá se preparaba para salir al trabajo. Corrí escaleras abajo, no por preocupación por ella, sino porque necesitaba ver cómo iba a actuar. Julieta estaba parada frente al coche, visiblemente alterada. Señalaba el parabrisas, donde quedaban restos de un líquido espeso que se había secado con el sol de la mañana. La pintura parecía haberse levantado levemente en un costado. Era evidente que algo había sido rociado ahí. Mamá salió con bata y pantuflas, frotándose los ojos, mientras papá ya se tocaba la frente, resignado. ¿Otra vez?, preguntó él, sin energía. Sí. Y no es un rayón esta vez. Esto es un químico.
Miren cómo está el vidrio. Sollozaba Julieta. Papá se acercó a ver, pero no dijo nada. Mamá puso una mano en el hombro de Julieta. ¿Llamaste a la policía?, le preguntó, bajando la voz como si se sintiera culpable de decirlo en voz alta. Claro que sí. Ya vienen en camino. Esto no puede seguir así. Yo no dije nada. Me limité a observar todo desde la entrada, cruzada de brazos, con el rostro lo más neutral posible. Por dentro, hervía. No de rabia, sino de incredulidad. ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿Cuál era el límite? Los oficiales llegaron poco después. Uno de ellos era el mismo que me había tomado declaración días atrás. Al verme, su mirada fue casi compasiva. Supongo que empezaba a entender lo absurdo de todo. Julieta relató el incidente, ahora con lágrimas. Insistió en que era una víctima de acoso familiar, que su propiedad estaba siendo atacada, que temía por su seguridad. Los oficiales tomaron nota, revisaron el coche, y uno de ellos dijo algo que casi la descompone. ¿Tienen cámaras? ¿Y qué?, preguntó Julieta, confundida. Para saber si hay alguna grabación del momento exacto. Ayudaría a esclarecer lo ocurrido. No, la cámara del vecino no da justo al frente. Solo de lado, respondió rápidamente. ¿Y ustedes no tienen cámaras propias? Ahí fue cuando hablé. Era mi momento. Yo instalé cámaras, dije, en voz alta pero tranquila. Todos se volvieron a mirarme. Mamá frunció el ceño, sorprendida. Papá alzó las cejas. ¿Y Julieta? Julieta se quedó blanca. Solo por un instante, pero suficiente para que lo notara. ¿Qué cámaras?, preguntó, con un tono que intentaba sonar molesto, pero se le escapó la tensión. Después de la acusación anterior, decidí instalar algunas. No dije nada porque no quería más drama. Pero sí, hay grabación. El policía asintió, aliviado. Perfecto. ¿Podemos verlas? Asentí y los llevé a mi habitación. Tenía todo conectado a mi computadora. Busqué el clip, lo reproduje. Eran las 3 de la madrugada, y se veía claramente. La puerta trasera se abría, una figura salía con un frasco en la mano, se acercaba al coche, rociaba algo sobre el parabrisas, y volvía a entrar. Uno de los policías murmuró, claramente no es un intruso. ¿Podemos hacer zoom al rostro?, pidió el otro. Negué con la cabeza. La capucha no deja ver bien. Pero conozco esa ropa. Esa bata larga con rayas rosas. Es la de Julieta. Se la pone siempre antes de dormir. Julieta entró justo en ese momento. Tal vez había estado escuchando detrás de la puerta, porque vino directa hacia mí. ¿Qué clase de enferma instala cámaras para espiar a su hermana?, gritó, mientras uno de los oficiales intentaba interponerse. Esto prueba que no fui yo, dije, sin alterarme. Y que todo lo anterior también merece una revisión. La tensión en el ambiente se volvió irrespirable. Mamá solo observaba, con la cara desencajada. Papá se sentó en el borde de mi cama, como si le hubieran quitado 10 años de vida. Los policías se miraron entre sí. Vamos a tener que hacer una revisión formal del material. ¿Nos puede enviar una copia del archivo? Claro, respondí, ya con el clip descargado en un USB. Julieta, ahora roja de furia, rompió en llanto. Pero no el llanto histérico que usaba para manipular. Este era silencioso, tembloroso, como si de pronto se le hubiera venido el mundo encima. No era lo que parecía, balbuceó. Pero ya nadie hablaba. El silencio lo dijo todo. Esa tarde, papá se encerró en su estudio. Mamá se quedó sentada en el sofá, sin hablarme. Julieta desapareció en su cuarto, y yo me senté en la terraza, mirando el atardecer. No sentí alivio, ni satisfacción, solo un cansancio inmenso. Recibí un mensaje de mi jefe. Lamento lo que está pasando. Ya vi lo de las cámaras. No te preocupes, todo está claro. Uno menos. Pero aún quedaba mucho por arreglar. Al día siguiente, la policía llamó para decir que abrirían una investigación. Que no podían simplemente desechar la denuncia como si nada. Que había una línea legal que seguir. Y también dijeron otra cosa, que era posible que Julieta enfrentara cargos por falsa denuncia. Mamá escuchó todo. Y se vino abajo. No podemos permitir eso, susurró. Es tu hermana. Tu hermana. ¿Y yo qué soy? Le respondí. ¿Una extraña? Ella se quedó callada. Como si,
por primera vez, lo entendiera. Julieta no volvió a decir una sola palabra en 2 días. Pero yo sabía que algo tramaba. Que esto no iba a acabar tan fácil. Que su ego no se lo permitiría. Y no me equivoqué. Una noche, mientras revisaba mis grabaciones en busca de tranquilidad, noté algo nuevo. Algo extraño. En la cámara del lateral de la casa, durante la madrugada, apareció otra figura. No Julieta. No yo. Alguien más. La persona no hizo nada. Solo se quedó parada cerca del coche, durante unos segundos. Luego desapareció por el costado oscuro del jardín. Y entonces me di cuenta. Tal vez Julieta no había estado sola en todo esto. Eran casi las 3:30 de la madrugada cuando lo noté. Estaba revisando las grabaciones por pura rutina. Ya lo había convertido en un hábito. Me sentía más segura así, como si tener el control de lo que pasaba en la noche fuera mi forma de protegerme. Pero esa noche, algo fue distinto. En la cámara lateral, la que apuntaba hacia la parte más oscura del jardín, vi movimiento. Al principio pensé que era un gato, o tal vez una rama movida por el viento. Pero luego, ahí estaba. Una figura. Humana. No era Julieta. Era más alta, más robusta. Llevaba ropa oscura de pies a cabeza, y una gorra baja que cubría parcialmente el rostro. Caminaba con paso lento, como si supiera perfectamente por dónde moverse. Se detuvo junto al coche, miró hacia los lados, y luego pareció inspeccionarlo. No lo tocó. No hizo nada evidente. Simplemente se quedó ahí, observando, como si quisiera cerciorarse de algo. O como si esperara una señal. Luego, sin apuro, desapareció por el costado del terreno, en dirección a la parte trasera de la casa. Pausé el vídeo, lo rebobiné, lo vi otra vez. Y luego otra. Algo no cuadraba. Primero, Julieta. Luego, esa figura desconocida. Y lo más inquietante, su presencia no coincidía con ninguno de los momentos en los que hubo daño al vehículo. ¿Qué hacía ahí esa persona? ¿Estaba vigilando? ¿Era un cómplice? ¿O quizás, alguien que también tenía un conflicto con Julieta? No dormí esa noche. Pasé horas cruzando grabaciones, revisando los horarios, buscando conexiones. Y encontré más. Esa misma figura aparecía en 2 noches anteriores. La primera vez, simplemente pasaba por el costado. La segunda, se acercó a la ventana del cuarto de Julieta y se quedó ahí, observando, durante varios segundos. Tuve que detener la reproducción. El corazón me latía en los oídos. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Al día siguiente, en el desayuno, Julieta bajó a la cocina como si nada. Llevaba un vestido suelto y el cabello recogido, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. ¿Dormiste bien?, preguntó mamá, con una sonrisa fingida. Más o menos. Todavía me duele la cabeza. Debe ser el estrés, respondió ella, sirviéndose café. Yo la observé. No dije nada, pero no aparté la mirada. Había algo en su tono, en su lenguaje corporal. Una especie de calma forzada, como si estuviera conteniendo algo. Y entonces me pregunté, ¿lo sabía? ¿Sabía que alguien más estaba viniendo por las noches? ¿Estaba ella también siendo vigilada? ¿O lo había planeado? Me fui sin terminar el desayuno. No quería pelear, no quería gritar. Pero necesitaba respuestas. Y no las iba a encontrar ahí sentada. Esa tarde, fui a la comisaría. Pedí hablar con el oficial que llevaba el caso. Le conté lo de la figura desconocida. Le mostré los vídeos. Su expresión cambió. Esto complica las cosas, dijo. No podemos asumir que todos los actos fueron autoinfligidos si hay un tercero involucrado. ¿Cree que Julieta no está actuando sola? No puedo afirmar nada. Pero esto indica que hay más elementos en juego. ¿Ha notado algo extraño? ¿Alguien nuevo rondando la casa? ¿Exparejas? ¿Vecinos? Negué con la cabeza. Pero entonces, una imagen vino a mi mente. Una semana atrás, vi a Julieta hablando con alguien en la entrada de la casa. Era un hombre. Alto, moreno, con un suéter gris. No lo reconocí, pero su conversación no parecía amistosa. Estaban discutiendo, aunque en voz baja. «Hay alguien», dije. No sé quién es, pero la vi discutiendo con un hombre hace poco. En la entrada. El oficial tomó nota.
Si vuelve a aparecer en las grabaciones, por favor, notifíquenos de inmediato. Volví a casa con un nudo en el estómago. Ya no era solo mi reputación la que estaba en juego. Ahora era nuestra seguridad. Revisé las cámaras cada noche. Todas. Hasta que, finalmente, 3 días después, apareció de nuevo. La figura con gorra, entrando por el mismo lateral. Pero esta vez, no se dirigió al auto. Esta vez, entró a la casa. Por la puerta trasera. Una que no chirriaba, pero que siempre se trababa un poco si no la empujabas con fuerza. Esa noche, alguien la abrió como si lo hiciera todos los días. Lo vi. Lo grabé. Entró y desapareció hacia el pasillo. Mi habitación da al frente. Julieta duerme del lado derecho del pasillo, cerca del patio. Apagué la pantalla. Me senté en la cama. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Confrontar a Julieta? ¿Y si era un amigo, una pareja secreta? ¿Y si ella lo había invitado? Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué entrar por la parte trasera como un ladrón? Y entonces lo entendí. Julieta no solo estaba escondiendo algo. Estaba protegiendo a alguien. Esa noche, dejé de actuar como víctima. Me puse en modo cazadora. Instalé una nueva cámara, más pequeña, más discreta, justo en el pasillo. Otra frente a la puerta trasera. Y una más, conectada a una app de mi móvil, con alarma de detección de movimiento que me alertaría en tiempo real. Si volvía a aparecer, esta vez iba a saber exactamente qué hacía. No iba a esperar más. No iba a quedarme con la duda. Y, lo más importante, no iba a permitir que Julieta jugara con fuego, sin consecuencias. Esa madrugada, no dormí. Me quedé sentada con el teléfono en mano, esperando la notificación. 2:59 nada. 3:07 silencio. 3:19 vibración. Notificación, movimiento detectado, cámara pasillo. Lo tenía. Tomé el móvil, lo abrí, y ahí estaba. La figura entraba, como antes. Pero esta vez, la cámara del pasillo lo captó todo. Pasó directo hacia la habitación de Julieta. Ella ya lo estaba esperando. Se abrazaron. Se besaron. Y luego, él sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco. El mismo que Julieta había usado antes. Él lo sostenía mientras ella le susurraba algo al oído. Y entonces, en voz baja, ella rió. Ese sonido lo captó el micrófono. Una risa. No nerviosa. No aterrada. Una risa cómplice. A las 3:30, salieron por la puerta trasera. Él llevaba el frasco. Ella iba descalza, con una linterna pequeña. Caminaron directo hacia el coche. Él se quedó a un lado. Ella roció el líquido otra vez. Esta vez en el capó. Luego regresaron por donde vinieron. Yo no pestañeé. No respiré. No lloré. Simplemente miré la pantalla mientras todo mi mundo se desmoronaba. No era solo Julieta. Era ella y alguien más. Y juntos, estaban construyendo una historia. Una acusación. Un caso. Una mentira tan bien elaborada que si yo no hubiese puesto esas cámaras, hoy estaría sentenciada. Y, sin embargo, no llamé a la policía. No aún. Porque ahora sabía algo más importante. Ellos creían que nadie los estaba mirando. Y eso, me daba poder. A la mañana siguiente, no dije nada. Desayuné en silencio, como siempre. Julieta ya estaba despierta, sentada frente a su taza de café, con el rostro completamente neutro. Mamá servía tostadas y hablaba del supermercado como si no hubiera un elefante gigante respirando en medio de la cocina. Papá no estaba. Probablemente había salido temprano para no enfrentar el desastre emocional que se había instalado en la casa. Yo los observaba. A todos. Pero especialmente a ella. Julieta sonreía. Ese tipo de sonrisa que no nace de la felicidad, sino de la falsa seguridad. De creer que se tiene todo bajo control. Yo no sabía cuánto tiempo llevaba viéndome como una amenaza. Ni cuánto tiempo planeaba su teatro. Pero sí sabía una cosa. No estaba preparada para perder. Y yo tenía las pruebas. En vídeo. Con sonido. Con rostro. Con movimientos. Con todo. Pero aún no era el momento de mostrarlas. Primero necesitaba saber quién era ese hombre. Esa misma tarde, desde la aplicación del sistema de cámaras,
Descargué los clips completos del encuentro entre Julieta y su cómplice. Lo grabé en varios ángulos, incluyendo uno que captaba parcialmente su rostro al pasar por una de las luces del pasillo. No se veía con claridad, pero era suficiente para buscar pistas. Entré a sus redes sociales. Las tenía abiertas, algunas privadas, pero otras no. Revisé sus fotos recientes, sus publicaciones, sus historias archivadas. Nada. Ningún hombre. Solo selfies, frases vacías sobre sanación, fotos del coche y mensajes pasivo-agresivos que ahora tenían más sentido que nunca. Me metí entonces en sus seguidores. Y ahí lo vi. Un perfil sin foto de perfil, con un nombre ambiguo, de _lunar. Solo seguía a 27 personas. Julieta era una de ellas. Y ella también lo seguía a él. Le di clic. Tenía solo 3 publicaciones. Una era una imagen de un pitbull, otra de una cerveza artesanal, y la última, un coche deportivo, exactamente del mismo modelo que el de Julieta, solo que en otro color. En la descripción, nunca te olvides quién estuvo cuando los demás huyeron. Los comentarios estaban cerrados. Fui a la sección de me gusta. Solo 3. Uno de ellos era de una cuenta llamada Elvira_de Vero92. Entré. La cuenta era pública. Una mujer de unos 30 años, muchos tatuajes, frases de autoayuda, y algo más, una historia destacada titulada David Corazón Rojo. Vi la historia. Una foto de ella y el mismo hombre de la grabación. Misma mandíbula, misma gorra. Y ahí lo supe. David. Ese era su nombre. David estaba involucrado con Julieta. O al menos, había estado. ¿Era su ex? ¿Su actual pareja? ¿Ambos? Busqué el nombre en Facebook. Encontré una cuenta con la misma foto de perfil que vi en la historia. Perfil cerrado, pero su foto de portada mostraba un taller mecánico. DM Custom Garage. Una búsqueda rápida en Google me llevó a la dirección, a unas 15 cuadras de nuestra casa. Mi respiración se aceleró. David no era un extraño. Era alguien cercano. Decidí ir al taller. No a enfrentar, no aún. Solo a observar. Me puse una gorra y unas gafas grandes. Nada demasiado llamativo, pero suficiente para no parecer yo. Caminé hasta allí y fingí estar esperando a alguien en una esquina cercana. Saqué el celular y simulé estar distraída, mientras espiaba el lugar. Unos 20 minutos después, él salió. El mismo rostro, la misma contextura. Y no estaba solo. Julieta lo seguía. Iban hablando en voz baja, pero reían. Ella lo abrazó por detrás. Él miró a su alrededor y luego le dio un beso rápido en los labios. El aire se me fue del cuerpo. Julieta lo había negado todo. Había hecho teatro. Llorado. Llamado a la policía. Me había hecho pasar por una criminal. Y todo este tiempo, se veía a escondidas con él. Volvieron a entrar. Me fui. Tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, me senté frente a la computadora y creé una carpeta con todos los archivos. Grabaciones de las cámaras, capturas de redes, la ubicación del taller, fotos de la pareja en redes, y hasta una transcripción detallada de lo que se escuchaba en el audio. Lo guardé todo bajo un nombre sencillo. Verdad final, caso Julieta. Lo subí en privado a una nube, con contraseña. También lo envié a mi correo personal y a otro de respaldo. Por si acaso. Tenía que estar preparada para cualquier cosa. A la mañana siguiente, Julieta estaba más simpática de lo habitual. ¿Quieres que te prepare un batido?, me preguntó, como si nada hubiera pasado. No respondí. Solo la miré fijamente, sin sonreír. Ella me sostuvo la mirada por un segundo, y luego la bajó. Sabía. Intuía que algo había cambiado. Y aún así, siguió fingiendo. Por la tarde, papá nos reunió a las 3 en la sala. La policía quiere cerrar el caso, dijo, serio. Pero necesitan decidir si van a iniciar una investigación contra Julieta por falsa denuncia. Mamá se llevó las manos al rostro. No, por favor. No más problemas. No sé qué hacer, añadió papá, con los ojos hundidos. No quiero que esto se vuelva más grande. Julieta empezó a llorar otra vez. Fue un error. No sabía que llegaría tan lejos. Me quedé en silencio. Papá me miró. ¿Y tú? ¿Vas a presentar los vídeos? El silencio llenó la habitación. Podía hacerlo.
Podía dejar que todo saliera a la luz. Pero no. Aún no. No lo sé, dije. Estoy pensando. Julieta me miró con pánico. Sabía que tenía algo. Lo veía en sus ojos. Y por primera vez en años, tuve el control. Esa noche, en el jardín, mientras regaba las plantas, escuché pasos. Me giré y lo vi. David. En la sombra. ¿Podemos hablar?, dijo. Mi corazón se detuvo por un segundo. No porque me asustara, sino porque lo esperaba. No aquí, le respondí. Mañana, en el parque. Al mediodía. Él asintió. Se fue sin decir más. Y yo, mientras apagaba la manguera, supe algo con certeza. Julieta no fue la mente maestra. Fue la herramienta. Y mañana, por fin, iba a saber para quién estaba trabajando realmente. El parque estaba casi vacío. Era mediodía, pero el cielo estaba nublado y el viento soplaba con fuerza, como si la ciudad supiera que algo importante estaba por pasar. Me senté en una banca frente al lago artificial. Desde ahí, podía ver el camino por donde seguramente llegaría. Me había vestido de forma sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido. No quería parecer intimidante, pero tampoco débil. A las 12:05, lo vi llegar. David. Caminaba con las manos en los bolsillos, la capucha de su sudadera levantada y los ojos clavados en el suelo. Cuando se acercó, noté que tenía ojeras profundas. Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente. «Gracias por venir», murmuró. No respondí. Lo dejé hablar. «Sé que esto parece una locura. Sé que estás enojada, y con razón». Silencio. Julieta me pidió que no me metiera, que no hablara contigo. Pero, después de ver las cámaras, de ver lo que grabaste, no pude más. Lo miré de reojo. «Así que sí lo sabías», dije, sin emoción. David asintió. Sabía que Julieta te estaba culpando de cosas que no hiciste. Pero, no pensé que llegaría tan lejos. ¿Y tú? ¿Qué papel estás jugando en todo esto? Suspiró. No estoy aquí para defenderme. Solo quiero que sepas por qué pasó todo. O al menos, cómo empezó. Me crucé de brazos. Tenía el corazón latiéndome rápido, pero no se lo iba a mostrar. Hace casi 2 años, comenzó, Julieta vino a mi taller. Tenía un problema con el coche. La conocí ahí. Fue simpática. Coqueta. Al poco tiempo empezamos a salir. No era nada serio al principio, hasta que ella me contó algo. Calló por un momento. ¿Qué te contó? Tragó saliva. Que tenía miedo de que la echaran de la casa. Que tus padres ya estaban hartos de su actitud. Que tú la querías fuera. Me dijo que tú siempre la habías hecho sentir menos. Me reí, sin alegría. ¿Y le creíste? No del todo. Pero estaba rota. Te juro que parecía una chica frágil, vulnerable. Quería protegerla. ¿Y en qué momento decidieron fabricar una historia para destruir mi reputación? David bajó la mirada. Eso no fue parte del plan. Al principio, solo quería ayudarla a que se mudara. Incluso le presté dinero. Pero luego empezó a cambiar. Se volvió paranoica. Decía que tú la espiabas, que querías sabotearla. Yo la ignoraba. Lo sé. Lo entiendo ahora. Pero en ese momento, Julieta era muy convincente. Me pidió que la ayudara a crear pruebas, por si acaso. Que tú eras manipuladora, que sabías cómo engañar a todos. Y entonces vino la idea del primer rayón. ¿Tú la grabaste? No. Ella misma lo hizo. Una noche me escribió. Ya está hecho. Ahora verás cómo cae. Mi estómago se revolvió. ¿Y tú? ¿Lo dejaste pasar? Sí. Porque ya me había metido demasiado. Tenía miedo. Ella me chantajeó. Lo miré, incrédula. ¿Cómo? David sacó su celular del bolsillo. Buscó algo, me lo mostró. Era una captura de pantalla. Un mensaje de voz de Julieta. En él, su voz sonaba temblorosa, pero calculada. Si no me ayudas, contaré todo. Diré que tú me diste la idea. Que tú me dijiste cómo hacerlo. ¿Quién crees que van a creer? ¿A una chica llorando o a un mecánico con antecedentes por agresión? Le devolví el teléfono, con la garganta apretada. ¿Tienes antecedentes? No por lo que ella dice. Fue un malentendido hace años. Una pelea con otro cliente del taller.
Pero quedó registrado. Julieta lo descubrió. La ficha. El taller. El pasado. Todo encajaba. ¿Entonces no lo hiciste por ella? ¿Lo hiciste por miedo? David me miró con ojos sinceros. Las dos cosas. Al principio, porque sentía que tenía que protegerla. Luego, porque ya no sabía cómo salir. Nos quedamos en silencio. El viento se llevó algunas hojas secas por el camino. ¿Y ahora, qué vas a hacer?, le pregunté. Eso depende de ti, respondió. Si entregas esos vídeos, yo también caigo. Aunque no fui yo quien la convenció. Pero estuve ahí. No lo detuve. Eso me hace cómplice. ¿Y si no los entrego? Ella va a seguir. Contigo o con alguien más. Siempre va a buscar a quien culpar de lo que le pasa. Cerré los ojos. El dolor de cabeza comenzaba a latirme en las sienes. ¿Hay algo más que deba saber? David dudó. Por un momento, pensé que se quedaría callado. Pero luego lo dijo. Julieta, no solo lo hizo por celos. Hay algo más. Algo que viene de mucho antes. Lo miré. ¿Qué cosa? Cuando eran niñas, algo pasó entre ustedes. No sé los detalles. Pero ella me dijo que desde entonces, te odia. No por envidia, no por el coche, sino por lo que tú representas. ¿Y qué represento? Lo que ella nunca pudo ser. Esa noche, volví a casa sintiéndome más ligera y, al mismo tiempo, más rota. Todo lo que había soportado no era solo por un capricho. Era una vida entera de resentimientos guardados. Un dolor que Julieta había cargado y alimentado hasta convertirlo en odio. Y ahora, después de todo, yo era la que tenía el poder de decidir si acababa o no con su mundo. Podía llevar todo a la policía. Podía mostrar los vídeos, las pruebas, los mensajes. Pero no lo hice. Aún no. Porque ahora, más que castigo, yo quería respuestas. Quería saber qué pasó en el pasado. Quería saber qué clase de dolor pudo convertir a una hermana en enemiga. Y la única persona que tenía esa respuesta era ella. El atardecer cayó temprano esa tarde. El cielo se cubrió de nubes naranjas que parecían a punto de incendiarse. Yo estaba en el jardín, sentada junto a la pequeña mesa de piedra donde mi abuela solía tomar el té. Había algo casi poético en el aire, como si el mundo supiera que esa noche algo importante iba a romperse. Julieta salió por la puerta trasera, como si también lo supiera. Llevaba suéter gris, las manos cruzadas en el pecho y los ojos bajos. Caminó hacia mí con una lentitud que nunca le había visto antes. No dije nada. Ella tampoco. Se sentó frente a mí. Silencio. Segundos. Minutos. Hasta que finalmente, con voz casi inaudible, habló. Lo sabes todo, ¿verdad? La miré. No asentí. No negué. Solo la observé. David te lo dijo, continuó. O tú lo descubriste. Da igual. Otra pausa. Me lo imaginé cuando no reaccionaste, dijo, sin mirarme a los ojos. Pensé que ibas a gritarme, a golpearme o a entregar todo a la policía. Pero te quedaste en silencio. Y eso fue peor. Respiré hondo. No quiero verte caer, Julieta. Solo quiero entender por qué. Ella soltó una risa amarga. ¿Entender? Tú no quieres entenderme. Nadie lo hace. Ni papá, ni mamá, y mucho menos tú. ¿Por qué yo menos? Julieta levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. No aún. Porque tú siempre tuviste lo que yo quería. No cosas. No dinero. No ropa. Tú tuviste amor. Comprensión. Paciencia. Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Crecí en la misma casa que tú. Con los mismos padres. No, dijo, firme. No crecimos igual. ¿Recuerdas cuando tenías 5 años y rompiste el jarrón de la sala? Sí. Mamá me abrazó y me dijo que no pasaba nada. Exacto. Yo rompí uno al año siguiente, y me dejaron sin cumpleaños. Me gritaron durante horas. ¿Sabes por qué? Porque yo ya tenía que saber comportarme. Porque era la mayor. Me quedé callada. Julieta se encogió de hombros. Desde pequeñas fue así. Tú podías llorar. Podías equivocarte. A ti te escuchaban. A mí, me exigían. Me comparaban contigo. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana?
Mira qué tranquila, qué ordenada. Yo solo quería que me vieran como algo más que una decepción. Su voz se quebró. Y entonces crecimos. Y tú seguiste siendo la que todos querían. Tú eras la amable, la que ayudaba, la que traía buenas notas. Yo era la intensa, la problemática, la que tenía cambios de humor. Julieta, intenté decir algo, pero me interrumpió. No, déjame terminar. Porque si no lo digo ahora, me voy a tragar esto para siempre. Asentí. Cuando mamá te llevaba al médico, se sentaba contigo. Te explicaba todo. Me llevaba a mí, y apenas me miraba. Cuando te dolía algo, todos se preocupaban. Yo tenía que callarme para no ser dramática. Su voz era ahora un hilo, pero cada palabra pesaba como una roca. Un día, escuché a mamá decirle a papá que menos mal que por lo menos una hija les había salido bien. Esa hija buena. Eras tú. Me llevé una mano a la boca. No sabía qué decir. Nunca había escuchado eso. Y entonces, cuando crecimos, te volviste más hermosa, más educada, más centrada. Y yo, más sola. Nadie preguntaba cómo me sentía. Solo decían, Julieta otra vez, siempre otra vez. Apreté los puños sobre la mesa. No de rabia hacia ella, sino hacia algo más grande. Algo que nunca supe que existía entre nosotras. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Pregunté, en voz baja. No, no lo justifica. Pero, explica por qué lo hice. Las lágrimas comenzaron a caerle sin resistencia. No fue por el coche, ni por David. Fue porque necesitaba que alguien, por una vez, se pusiera de mi lado. Necesitaba que tú fueras la mala. Que yo pudiera ser la víctima. Solo una vez. ¿A ese precio? Julieta me miró a los ojos. Y en ellos vi algo que nunca le había visto. Arrepentimiento real. Me equivoqué. Me dejé consumir por eso. Y cuando empezó a salirse de control, ya no supe cómo volver atrás. Siempre pudiste volver. No, susurró. Porque temía que si tú ganabas otra vez, iba a desaparecer. La frase quedó suspendida en el aire. Yo no sabía qué decir. No había nada que pudiera arreglar lo que había pasado. Lo que habíamos perdido. Pero sí sabía algo. Esta era la primera vez que Julieta me hablaba con el corazón en la mano. No por manipular. No para dañar. Solo para soltar todo lo que llevaba dentro. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Solo se escuchaban los árboles moviéndose con el viento. Finalmente, hablé. ¿Qué piensas hacer ahora? Lo que tú decidas, dijo, sin rodeos. Si me denuncias, no voy a pelear. Me lo merezco. No voy a pedirte perdón, aún. Porque sé que no es suficiente. ¿Aún estás con David? No. Terminamos anoche. Le dije que se alejara. Que todo esto fue una idea enfermiza. Me amenazó con contar todo, pero luego, solo se fue. La miré. No sabía si creerle. Pero en ese momento, no importaba. Lo que hiciste no solo me hizo daño a mí. También a mamá, a papá. Al trabajo. A tu propia credibilidad. Lo sé. Y no sé cómo repararlo. Solo, no sé. Solo quería dejar de sentirme invisible. Me puse de pie. El viento ya era más fuerte. La noche caía. Yo no puedo borrar lo que sentiste. Ni cambiar cómo nos criaron. Pero lo que hiciste no fue justo. No fue humano. Julieta asintió. Lo sé. Y no sé si puedo perdonarte. Pero al menos ahora sé por qué. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un comienzo. La dejé sentada allí, sola. No como castigo. Sino para que, por primera vez, pensara en ella sin tener que mirar hacia mí. Y mientras caminaba hacia la casa, supe que el pasado no podía cambiarse. Pero el futuro, aún estaba por escribirse. Esa noche no dormí. Apagué las luces de mi cuarto, me tumbé en la cama y miré al techo durante horas. No porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque, cada vez que lo hacía, la conversación con Julieta volvía a repetirse en mi mente, como una vieja película en bucle. Su voz, su dolor, sus confesiones. Había sido injusta, cruel, despiadada, pero también era una persona rota, marcada desde la infancia. ¿Eso la excusaba? No. ¿La volvía menos culpable? Tal vez no. Pero la hacía humana.
Y eso, de alguna manera, complicaba todo. El archivo con las grabaciones seguía guardado en mi computadora. El USB con las pruebas estaba aún escondido en la caja de cartón donde guardaba mis antiguos cuadernos del colegio. La nube digital seguía activa. Nadie más sabía de su existencia. Nadie, excepto yo. Y en ese momento, esa soledad pesaba más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Mamá estaba en la cocina, revolviendo el café con más fuerza de la necesaria. Papá leía el periódico, aunque hacía ya años que no lo hacía realmente. Julieta no estaba. Tomé asiento sin decir palabra. Mamá dejó la cuchara dentro de la taza y me miró con los ojos cansados. ¿Hablaron anoche? Asentí. ¿Y? Y nada. Me dijo lo que tenía que decir. Papá suspiró. Bajó el periódico. ¿Qué piensas hacer? La pregunta quedó flotando como una bruma espesa. Mamá bajó la mirada. Yo tardé varios segundos en responder. No lo sé. Mentí. Sí lo sabía. Pero no quería decirlo aún. Mamá se acercó. Apoyó las manos en la mesa. Su voz tembló al hablar. Yo sé que esto es culpa nuestra. Que cometimos errores con ustedes dos. Que fuimos ciegos, y duros, y a veces, injustos. Papá levantó la vista, sorprendido. Mamá rara vez admitía errores. A Julieta siempre la exigimos más. Por ser la mayor. Por ser como era. A ti, te protegimos demasiado. Y ahora, las dos están heridas. No quiero destruirla, dije al fin, con la voz rota. Pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? No supe responder. Pasé la tarde en el parque. Llevé mi laptop, me senté en una banca con sombra y abrí la carpeta que había nombrado como verdad final. Repasé cada grabación. Cada imagen. El vídeo donde Julieta y David planificaban el segundo ataque. La noche en que él entraba por la puerta trasera. El momento en que ella se reía después de dañar su propio coche. La evidencia era irrefutable. Pero también había una línea fina entre la justicia y la venganza. ¿Realmente quería verla esposada, fichada, con su rostro en los archivos de la policía? ¿Y qué pasaría con mis padres? Con su reputación. Con su trabajo. Con su salud. Porque una denuncia no se quedaría en casa. Sería noticia. Y en nuestra pequeña comunidad, eso significaba sentencia social. Mi nombre quedaría limpio. Pero el de todos los demás, se arrastraría por el barro. Cerré la computadora. No podía decidirlo ahí. Esa noche, me acerqué al cuarto de mis padres. Toqué la puerta. Papá abrió, con los ojos llenos de preguntas. Entré. Necesito hablar con ustedes, dije. Nos sentamos los tres en la cama. Mamá tomó mi mano. Papá cruzó los brazos. Tengo pruebas. Vídeos. Audios. Capturas. Todo. Ambos asintieron, ya sabían que lo tenía. La policía aún no lo sabe. Solo yo. Mamá se cubrió la boca. Papá frunció el ceño. ¿Por qué no lo entregaste? Porque no quiero que esto termine destruyéndonos a todos. Pero tampoco quiero cargar sola con algo tan grave. Les conté lo que David me había dicho. La infancia de Julieta desde su perspectiva. Los años de comparaciones, de desprecios, de exigencias que la hicieron sentir menos. Mamá rompió a llorar. Papá se quedó mudo. Yo no sabía, murmuró ella. Pensé que la estaba formando para ser fuerte. La estabas dejando sola, dije, con suavidad. Y ella lo convirtió en resentimiento. Papá asintió, aunque sus ojos estaban clavados en la alfombra. ¿Y ahora qué hacemos? La decisión es mía. Pero necesito que estén de acuerdo. Silencio. ¿Qué propones? Preguntó papá. Una sola condición, respondí. Que Julieta se enfrente a todos. Que se disculpe públicamente. Conmigo. Con ustedes. En su trabajo. Con nuestros amigos. Que limpie mi nombre, así como lo ensució. Y que acepte ir a terapia. Real. No simbólica. ¿Y si se niega? Entonces yo entrego todo. Papá asintió. Mamá solo abrazó mi mano más fuerte. Al día siguiente, convoqué a Julieta al salón. No como víctima. No como juez. Solo como su hermana. Le conté todo, lo que sabía, lo que tenía guardado,
lo que estaba dispuesta a hacer si no actuaba correctamente. Ella no lloró esta vez. Tampoco suplicó. Simplemente asintió. ¿Eso es lo que necesitas?, me preguntó. No. Es lo que merezco. Entonces, lo haré. Sin excusas. Sin excusas. Esa misma semana, Julieta publicó una disculpa pública en sus redes sociales. Admitió que las acusaciones eran falsas. Que actuó movida por problemas personales no resueltos y que estaba recibiendo ayuda profesional. No me nombró directamente, pero todos sabían a quién se refería. Luego, escribió un correo formal al trabajo de ambos, aclarando la situación. Mi jefe me llamó ese mismo día. Ya está aclarado. Lamento lo que pasaste, dijo, con tono sincero. Bienvenida de nuevo, cuando quieras volver. Yo solo respiré. Era la primera vez en semanas que sentía algo parecido a paz. Julieta comenzó terapia. Al principio, fui escéptica. Pero con el tiempo, noté pequeños cambios. Dejó de provocarme. Me evitaba, sí, pero también comenzó a ser más transparente. No éramos amigas. Ni lo seríamos pronto. Pero la guerra había terminado. Y yo, guardé el archivo. No lo borré. Pero lo protegí con una nueva contraseña. Una que solo yo conocía. Porque el perdón no borra el pasado. Solo le impide destruir el futuro. Pasaron varias semanas. Y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en casa no se sentía como un campo de batalla. No era que todo estuviera bien, pero al menos ya no caminábamos sobre vidrios rotos. Julieta había empezado terapia oficialmente. Una vez por semana, salía temprano por las mañanas con el rostro serio, el cabello atado sin esfuerzo y un cuaderno entre las manos. No decía mucho. No explicaba nada. Pero tampoco escondía nada. Era una versión distinta de ella, una que no conocía. Una que, tal vez, estaba intentando cambiar. Yo, por mi parte, había vuelto al trabajo. Mi jefe me recibió con una sonrisa cansada y un "me alegra verte", que sonó más genuino que cualquier otra cosa que me hubiera dicho antes. Algunos compañeros se acercaron con comentarios tibios, como quien camina junto a un pozo sin fondo y teme asomarse demasiado. Yo los entendía. Nadie quiere estar cerca del escándalo, aunque sepa la verdad. Dejé de explicar. Dejé de defenderme. Dejé de buscar aprobación. Ya había pasado por la guerra. Ahora solo quería paz. Papá empezó a salir más con sus amigos. Volvió a jugar dominó los viernes y a leer el periódico sin fingir. Mamá volvió a llenar la casa de aromas. Bizcochos. Sopas. Pan recién horneado. Como si quisiera llenar los espacios con olores para tapar el eco de los gritos que antes resonaban. Y Julieta. Bueno, Julieta estaba en su propio proceso. Algunas noches cruzábamos miradas en la cocina. Ella bajaba los ojos. Yo no decía nada. Pero no era resentimiento. Era simplemente una tregua muda. Una madrugada la escuché llorar en su habitación. No con dramatismo, sino con dolor real. No toqué su puerta. No quise invadir su espacio. Pero algo dentro de mí sintió una punzada de empatía. Tal vez por primera vez, ella también estaba enfrentando su verdad. David desapareció. No literalmente, claro. Su taller seguía funcionando, sus redes estaban activas, pero no volvió a buscarme. No llamó. No envió mensajes. Ni siquiera un intento de disculpa. Y eso, en el fondo, fue lo mejor. Yo no necesitaba que él se arrepintiera. No necesitaba una confesión. Él era parte del problema, pero no el origen. Fue un cómplice circunstancial, un reflejo de la manipulación que Julieta sabía ejercer cuando se sentía sola. Y él cayó. Como tantos otros antes que él. Como tal vez yo habría caído si no me hubiese armado de pruebas. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba mi habitación, encontré el USB donde había guardado todos los vídeos, fotos y documentos del caso. Lo sostuve entre los dedos como si pesara kilos. Era pequeño, discreto, pero encerraba dentro un capítulo entero de mi vida que aún ardía. Pensé en borrarlo, en lanzarlo a la basura, pero no lo hice. Lo guardé en una caja pequeña, dentro de una carpeta etiquetada simplemente como «Justicia». No para usarla, sino para recordarme que, alguna vez, cuando nadie me creyó, me defendí sola. Las semanas pasaron. Y en medio de esa nueva rutina silenciosa,
empecé a ver con claridad algo que antes me costaba: yo también había fallado. No había provocado a Julieta. No la había acusado. No le había hecho daño. Pero la había ignorado. La había borrado emocionalmente de mi vida durante años. Por protección, sí. Por sobrevivencia. Pero también por comodidad. Dejé que se hundiera en su imagen de la complicada, y me refugié en el papel de la sensata. Y eso, sin querer, la hizo más sola. No era mi culpa. Pero era parte de la historia. Una noche, mientras estábamos todos cenando, papá dijo algo que me dejó inmóvil. Estamos considerando vender la casa. Mamá lo miró sorprendida. Julieta detuvo el tenedor en el aire. Yo solo lo observé. ¿Por qué?, preguntó mamá. Es demasiado grande. Demasiados recuerdos. Tal vez necesitamos empezar en otro lugar. Uno donde no tengamos esta sombra encima. Todos guardamos silencio. Nadie se opuso. La idea era extrañamente liberadora. Tal vez, pensé, ese era el cierre que necesitábamos. Comencé a buscar apartamentos pequeños. Solo para mí. Nada lujoso. Solo algo que me permitiera comenzar de nuevo, con paredes limpias y ventanas nuevas. Y fue justo ahí, en medio de ese proceso de renacimiento, cuando ocurrió lo inesperado. Estaba haciendo limpieza profunda en el cuarto de almacenamiento del garaje, empacando cosas que pensaba tirar o donar. Entre viejas carpetas, revistas y cables sin dueño, encontré una caja de zapatos cerrada con cinta adhesiva. Tenía escrito con marcador: Julieta privado. La abrí por impulso. No por invasión, sino por instinto. Dentro, había cuadernos. Pequeños, con tapas suaves. Diarios. Lo supe porque el primero decía en la portada: si algún día ya no estoy, quiero que al menos sepan cómo me sentía. Dudé. No debía leerlos. Pero lo hice. Y lo que encontré, cambió todo. No eran solo quejas de la infancia. No solo palabras de una hermana celosa. Había fechas, nombres, eventos. Y una entrada en particular me dejó helada. Febrero de 2019. Mamá me dijo que si no era como ella, nunca iba a valer nada. Yo ya no puedo más. Me odio. A veces sueño con desaparecer. Pero luego la veo. Tan perfecta. Tan amada. Y me acuerdo de que, si desaparezco, ella va a ganar. Así que no. Voy a quedarme. Pero no voy a ser invisible. Algún día, van a ver quién soy. Aunque tenga que romperlo todo para lograrlo. Y luego, otra entrada. Diciembre de 2022. David me contó que la vio salir con uno de sus compañeros del trabajo. Dice que la vio coqueteando. Que ella también juega sucio. Eso me hizo sentir algo. No sé qué. Tal vez ahora sí tenga razón para hacerle pagar. Tal vez, esta vez, el monstruo seré yo. Mi cuerpo se tensó. ¿David me había mentido? ¿O Julieta le había mentido a él? Había una parte de la historia que ninguno de los dos me había contado. Y ahora, sabía que el verdadero final no estaba en lo que hicieron después del coche, sino en lo que pasó antes. Porque ese supuesto compañero de trabajo con el que, según David, yo coqueteaba, no existía. Yo no sabía de qué estaba hablando. Nunca había tenido más que interacciones cordiales con mis compañeros. No tenía pareja, no tenía intereses, no tenía ninguna relación cercana con nadie del trabajo. Todo era mentira. Pero entonces, ¿quién había sembrado esa idea en la mente de David? ¿Julieta? ¿O alguien más? Y, peor aún, ¿por qué? Pasé la noche leyendo esos cuadernos. Uno por uno, página por página, entrada tras entrada. Mi hermana, la misma que me había arrastrado a un infierno de acusaciones falsas, había dejado por escrito un rastro de lo que realmente se escondía detrás de todo. Y lo que encontré fue mucho más oscuro de lo que había imaginado. Porque no solo hablaba de su infancia ni de sus resentimientos. Hablaba de una obsesión. Conmigo. Con mi vida. Con mi trabajo. Con cómo me veía la gente. Con lo que pensaba que yo tenía. Había entradas enteras donde analizaba conversaciones mías, gestos, actitudes. Me describía como alguien perfectamente construida, la hija de portada, la que hacía todo bien sin esfuerzo. Cada vez que yo sonreía, ella lo interpretaba como una provocación. Cada vez que alguien me halagaba, lo sentía como una humillación directa hacia ella. Pero el punto de quiebre fue claro.
Una entrada en particular, fechada con exactitud, 3 de diciembre de 2022. David me dijo que la vio en la cafetería del trabajo. Dice que estaba con un hombre, que se reía, que lo miraba como si nada más importara. Me mostró una foto desde lejos. Borrosa. Pero él insiste que era ella. Yo no estoy segura. Pero si lo fue, entonces todo vale. Me quedé helada. David, el supuesto mecánico noble y atrapado en la red de Julieta, había sido el quien plantó la semilla del odio final. Una mentira. Una invención. Algo que nunca ocurrió. Y Julieta, ya fracturada, ya rota, se aferró a esa mentira como una verdad absoluta. La usó como justificación. Como chispa. No fue solo su infancia. Ni solo nuestros padres. Ni siquiera sus celos. Fue una mentira específica la que terminó de convertirla en lo que se volvió. Una mentira dicha por un hombre que, con toda probabilidad, sabía perfectamente lo que hacía. Me quedé sentada con los cuadernos en el regazo por horas, sintiendo cómo se reescribía toda la historia en mi cabeza. David no fue un espectador pasivo. Fue el autor intelectual del último acto. Había alimentado a una mujer emocionalmente inestable con una narrativa distorsionada. Tal vez por diversión. Tal vez por manipulación. Tal vez porque, como Julieta, también necesitaba a alguien a quien controlar. Y yo, sin saberlo, fui el blanco de ambos. Al día siguiente, decidí confrontarla. No con rabia. No con gritos. Con verdad. La encontré en la sala, mirando una vieja serie en la televisión, con el rostro ausente. Le extendí los cuadernos. No dijo nada. Solo los tomó. Su mano tembló levemente. Lo leí todo, le dije. Bajó la mirada. ¿Vas a entregarlos? Negué con la cabeza. No. Pero quiero que hablemos. Por última vez. Julieta tragó saliva. Apagó la televisión. David te mintió, dije. Ella no respondió, pero el temblor en su labio la delató. Nunca salí con nadie de mi trabajo. Nunca hubo un café, ni una mirada, ni una sonrisa fuera de lugar. Esa foto que él te mostró, si existe, no era yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no lo sabía. Él me dijo. Y tú le creíste. Porque querías creerle. Porque eso te daba una razón. Sí, susurró. Porque no podía más con todo lo que sentía. Julieta, tú no eres una víctima de mí. Eres una víctima de alguien que te vio vulnerable y decidió jugar contigo. Las lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas teatrales, ni gritos. Llantos silenciosos. Dolor real. Yo solo quería ser alguien, dijo, ahogada. Podías haber sido cualquier cosa. Pero elegiste ser mi enemiga. Silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Me acerqué. Ahora nada. Solo, quiero que sepas que sé la verdad. Toda. La dejé con los cuadernos. Y por primera vez, cuando salí de la habitación, no sentí furia. Sentí compasión. Y también, libertad. Días después, recibí una notificación. David había sido arrestado. No por lo que nos hizo, sino por otro caso. Una denuncia de una expareja. Violencia psicológica. Amenazas. Manipulación emocional. Vi la noticia en redes. Me quedé mirando la pantalla. Una foto borrosa, una nota breve. Conocido dueño de taller involucrado en caso de abuso emocional. El mundo gira, pensé. Siempre gira. A veces más lento de lo que quisiéramos. Pero gira. Finalmente, encontré un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Con paredes blancas y ventanas grandes. El día que me mudé, mamá lloró. Papá me abrazó como si soltara una piedra que llevaba años en el pecho. Julieta no vino a ayudarme. Pero dejó una nota en mi habitación vacía. No sé si algún día vas a perdonarme. Pero quiero que sepas que, aunque no lo parezca, estoy intentando cambiar. Gracias por no destruirme, cuando tuviste todas las razones para hacerlo. La guardé. No porque quisiera tenerla cerca, sino porque, por fin, sentía que había dicho algo sincero. Hoy, mientras escribo esto, la historia ya quedó atrás. No porque la haya olvidado, sino porque ya no me controla. Las cámaras siguen ahí. No por miedo,
sino como símbolo. Un recordatorio de que protegerme no es egoísmo. Es amor propio. Y Julieta, bueno, ella sigue en su proceso. Sigue yendo a terapia. Sigue buscando quién es, fuera de mi sombra. Y eso, de alguna manera, también me libera a mí. Porque esta historia no fue solo sobre un auto rayado. Fue sobre cómo, a veces, las heridas más profundas no vienen de enemigos, sino de la gente que más debería cuidarte. Y cómo, incluso en medio de la traición, puedes elegir algo distinto. No venganza. No silencio. Sino verdad. Y con eso, por fin, paz.